en la iglesia, que la iglesia no nació simplemente en lo que es el Nuevo Testamento, sino que prácticamente es una visión que nace en el corazón de Dios y que está plasmado en toda la Biblia, la visión de esta comunidad de fe, llamados por la sangre de Cristo para redimidos, o personas redimidas para la gloria de su nombre. Hoy quiero ver algo diferente, quiero verlo desde otra también perspectiva en cuanto a una oración. Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús, y es muy interesante porque, ¿saben? Alguien dijo alguna vez que nuestras oraciones hablan más de nosotros, mucho más de nosotros. Nuestras oraciones hablan realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero lo que digo es que si nuestras oraciones son simplemente que Dios pueda bendecirme o simplemente bendiciones materiales, bueno, está hablando quizá de un corazón que todavía no ha comprendido el reino de Dios en toda su totalidad. Pero fíjense que los corazones que van siendo transformados para la gloria de su nombre, sus oraciones son o están totalmente relacionadas con que el reino sea expandido, sea transformado, para que otros puedan conocer a Cristo como nosotros también lo hemos hecho. Y la oración de Jesús en Juan 17 es una oración que está en el contexto en los últimos días de Cristo en la tierra. Él está a punto ya de ir a la cruz, él ya sabe que su misión en la tierra está a punto de terminar, aunque cuando uno ve la oración de Jesús, va a ver que Jesús va a decir, yo ya lo he terminado. O sea, Cristo ya sabía cómo esta historia va a terminar. Bueno, la historia era en victoria. Pero analizar la oración de Jesús, los puntos por los cuales Jesús va a orar es muy interesante. Hay un montón de secretos, hay un montón de cosas que nos van a nosotros a hacer muy bien. Así que hoy seguramente no llegaremos a estudiarla toda, pero vamos a llegar por lo menos hasta el versículo número 12 de la historia. Vamos a leer, ¿les parece? Por lo menos hasta el versículo 12. Los que yo tengo una versión diferente, plegaria de Jesús por los suyos, dice así. Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas. Que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tú enviado. Yo he manifestado tu gloria aquí, en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia con aquella gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiera. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me lo confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Yo te ruego por ellos, no te ruego por lo del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. Desde ahora ya no estaré en el mundo, porque ellos se quedan en el mundo, mientras que yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba de tu poder a los que me confiaste. Los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de las Escrituras. Muy bien, vamos a estudiar hasta este punto, porque hay un montón de cosas que el domingo terminaremos de estudiar esto. ¿Saben? Después de la Reforma Protestante, allí en el año 1517, muchos empezaron a preguntarse cómo se debiera identificar una iglesia sana, ¿no? Una de las preguntas que los reformadores tenían que hacer era, bueno, ¿cómo nosotros a partir de ahora vamos a reconocer que eso es una verdadera iglesia? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que allí en Roma, la Iglesia Católica Romana decía que una iglesia verdadera era un lugar donde había un obispo ordenado por Roma y que ese obispo decía que eso era una iglesia. Por ende, en la separación del año 1500, se empezaron a preguntar, bueno, si ahora no está el obispo de Roma, ¿cómo nosotros identificamos una verdadera iglesia? Bueno, ellos dieron 3 señales de una verdadera iglesia. Una verdadera iglesia es donde se proclama primeramente fielmente la palabra de Dios. Ellos dijeron, bueno, ¿cómo identifican una iglesia? Donde realmente en ese lugar donde ustedes concurren, la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo del alma, llega hasta lo más profundo de las personas. El predicador se esfuerza por predicar bíblicamente las verdades que están en este libro. Dice, eso es una verdadera iglesia. Es una iglesia donde no se entretiene, sino que realmente la palabra de Dios se expuesta con toda claridad. Lo segundo, dice, donde se administran fielmente los sacramentos, bautismos y la cena del Señor. Un lugar donde el bautismo es totalmente entendido
que no es algo que salva, sino que realmente es una señal al mundo de los nuevos creyentes. El viejo hombre muere, ahora el nuevo hombre está a la luz y a la vista de toda la iglesia, sabiendo que ahora vive para Cristo. Y la cena del Señor, comprendiendo que Cristo es quien murió por nuestros pecados, su cuerpo lacerado, su sangre derramada en la cruz. Y tercero, disciplina eclesiástica. Dice, es una iglesia donde hay celo por reparar o traer del error a las personas. Dice, una iglesia donde no se trae del error a las personas, es imposible que esa gente pueda crecer a la misma imagen de Cristo Jesús. Amén. Entonces está diciendo, los reformadores dijeron, estas son las tres características, grandes características que una iglesia tiene que tener. Ahora, qué diferentes son los parámetros de hoy en día, ¿verdad? Dice, estos eran parámetros de una verdadera iglesia. Miren, no se guiaban por la cantidad de personas o cuántos ministerios tenían o si había potencial en la gente. No era una verdadera iglesia un lugar divertido o donde la pasaban bien o donde había una falsa unión, sino donde Cristo era verdaderamente predicado y exaltado, donde el predicador semana tras semana exponía firmemente la palabra, donde sus miembros mostraban a la comunidad que eran verdaderos creyentes y se bautizaban y se convertían y se comprometían a seguir a Cristo, se comprometían a ser sal y luz en este mundo. Cada creyente peleaba por morir a su pecado, peleaba cada día para no ceder al pecado, sino que agradar a Cristo, a su Señor. Era una iglesia, ellos decían que una iglesia se tomaba en serio la cena del Señor y todas las cosas que se hacían ahí adentro. Por ende, la nueva pregunta que se empieza a hacer en la Reforma es ¿cómo se genera ahora, cómo vemos una iglesia a través de esto? Lo fundamental de una iglesia es el amor de los creyentes, la palabra de Dios, cómo la iglesia glorifica a Cristo, que es parte de la oración de Jesús, lo vamos a ver ahora un ratito, cómo Él glorificó al Padre y cómo la iglesia debe esforzarse para poder glorificar a Cristo en todas las cosas. En Juan 17, vamos a ver quizás, para mí, y mi gusto, esto es un gusto personal, la oración más linda que vamos a encontrar dentro de la palabra de Dios. Para mí, la oración de Cristo por sus discípulos es uno de mis versículos favoritos, es una de las partes más hermosas de la Biblia. Primeramente porque, vuelvo a repetir, en la oración de Jesús está enseñando, no solamente les está enseñando a orar, no solamente está hablando con el Padre, sino que está mostrando lo que una verdadera iglesia es. Digo, la oración de Jesús está mostrando realmente actitudes positivas y verdaderas de una iglesia sana. Por ende, vamos a ver 3 puntos acerca de esta oración. Primero, la iglesia debe glorificar a Cristo en todas las cosas que la iglesia haga. Vamos de nuevo a Juan 17. Vamos a leer del 1 al 5. Después de decir esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre las criaturas, que Él dé ahora vida eterna a todo lo que tú has confiado. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Yo he manifestado tu gloria aquí en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia con aquella gloria que yo compartía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Saben? Toda la vida de la iglesia está cimentada en glorificar a Dios. ¿Por qué cantamos? Para glorificar a Dios. ¿Por qué predicamos? Para que nuestras predicaciones exalten el nombre de Cristo. ¿Por qué enseñamos? Para que los corazones comprendan al Dios al cual se está adorando. Si hay una de las dificultades dentro de las iglesias es que hay una falsa visión de lo que es Dios. Si hay algo que la Biblia nos ha mostrado durante mucho tiempo es que las personas pueden llamar Dios a cualquier cosa. Lo vimos en el desierto con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El becerro de oro diciendo Jehová que nos quitó de la esclavitud de Egipto. Vemos un montón de veces personas que no logran comprender quién era Dios. Y eso es lo que la iglesia debe hacer. Para poder glorificar a Dios, debemos nosotros conocer a el verdadero y único Dios. La palabra que se usa para conocer es ginosko en el griego, que está aquí también, que Juan dice, o que Jesús habla, ¿no? Que es que conozcan al único Dios verdadero. Tiene que ver con un conocimiento, especialmente con una experiencia personal. No se trata ni siquiera de venir a congregarse a un lugar. Se trata de cuánto vos podés conocer a Cristo, de cuánto tus oraciones están apegadas a Él, de cómo vos estudiás la palabra de Dios. Digo, esa es la única manera de que nosotros podamos conocer al Señor. Mira, quiero leerte algo que me encontré en estos días, que me pareció muy interesante. Déjame buscar un segundito. Dice,
Es una pregunta. Dice, ¿basta con ocupar un asiento en la iglesia para conocer a Dios? Jamás. Puedes estar presente en cada reunión, elevar cánticos con entusiasmo, colaborar en muchas áreas y aún así permanecer distante de su corazón. La congregación es un regalo, pero no sustituye una comunión genuina con el Creador. La cercanía con Dios nace en los secretos, en la oración constante, la fidelidad diaria, la confianza inquebrantable y el encuentro con su palabra en seguir su paso. Incluso cuando nadie observa, la iglesia puede impulsarte hacia Él, pero nunca reemplazará la experiencia de conocerlo personalmente. ¿Me explico? La iglesia no es simplemente venir a congregarse. La iglesia es una experiencia vivencial de cuán apegados estamos a Cristo. Digo, si nosotros simplemente congregamos, cantamos, elevamos, servimos en ministerio, pero nuestra vida no está totalmente apegada a nuestro Señor, nunca podremos adorarlo verdaderamente. No entenderemos por qué cantamos, no entendemos por qué leemos la palabra, si nosotros hemos llamado a glorificar a Dios. Usted sabe eso. Iglesia, sabes que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de su nombre. Si no, no tiene importancia. Si esto realmente no tiene una meta o no tiene otro fin más que poder glorificar al Padre a través de Cristo. Por eso conocer a Dios no es simplemente un conocimiento, sino una unión con Cristo. Si la glorificación de la iglesia no es el fin, entonces la iglesia está perdida. Esto es lo que hoy el mundo está viviendo, es lo que la iglesia está viviendo. Muchas personas no saben por qué se congregan. Y piensan que el fin de la iglesia es servir en un ministerio o es simplemente pertenecer a un grupo, es tener un grupo homogéneo, hermoso, donde todo está bien. Y uno dice, ¿eso está mal? No, no está mal. Pero en la oración de Jesús, Jesús está haciendo mucho hincapié en que todo lo que Él hizo fue glorificar a Dios. Que si buscó discípulos, que si predicó el evangelio, que si realmente estaba yendo a la cruz, era para que Dios sea glorificado en todas las cosas, aún en la muerte, aún en la crueldad de la cruz. Uno puede decir, ¿cómo que en la crueldad de la cruz, en la frialdad de la cruz, en la soledad de la cruz, alguien puede glorificar a Dios? Bueno, Cristo lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo lo que el Padre había mandado que había. La iglesia tiene que hacer lo que Dios ya ha predestinado. Miren esto lo que dice el pastor John MacArthur. Dice, la esencia de la vida eterna es la participación en la vida de Cristo, bendita y eterna. Mediante la unión con Él es la vida de Dios en el alma del hombre. Los creyentes poseen la paz, el amor y el gozo de Cristo, porque tienen la vida de Él en ellos. La vida predeterminada por Dios para los redimidos es una vida de comunión compartida con Él. El creyente tiene una vida apegada a Cristo. El creyente respira al Señor. El creyente son las manos de Cristo, son los pies de Cristo. La iglesia está totalmente comprometida a glorificar a Dios en todas las cosas. Por eso, fíjense en ustedes lo destructivo que es la iglesia cuando la iglesia no se comporta como Cristo. ¿Ustedes han visto esto? Muchos hay creyentes de muchos años. Fíjense lo que pasa cuando una iglesia no refleja a Cristo. Y el pastor solo le importa tener ganancias financieras, o de repente alguien se entera, la comunidad se entera, no, ese pastor robó, o ese pastor hizo esto, o los hermanos de la iglesia, o no, ¿sabes que mi vecino dice ser creyente, va a la iglesia todos los domingos, pero es un desastre? Uno dice, ¿qué pasa? Claro, se pierde el sentido de la glorificación. No estamos glorificando a Dios en las cosas que hacemos. ¿Cuántos creyentes en su trabajo? Este es cristiano. No hay nada más triste que escuchar decir, no, en serio que este muchacho va a la iglesia o esta mujer va a la iglesia. Porque, ¿saben? El fin de la vida aquí en este tiempo no solamente es predicar el evangelio, las buenas nuevas, es glorificarlo a Él. Y de verdad nos tiene que doler como personas, como vasos de barro redimidos, no glorificar a Cristo en todas las cosas que hacemos. Por ende, ¿por qué el creyente es diferente? ¿Por qué nosotros marcamos unas pautas diferentes? ¿Por qué amamos diferente? Porque realmente nosotros expresamos el amor de Cristo en todas las cosas que hacemos. En nuestro matrimonio, los que estamos casados, en nuestros hijos, con nuestras familias, los que son abuelos, con sus nietos, los hermanos, entre hermanos. Digo, la iglesia tiene un amor diferente que el mundo no lo comprende. Por ende, lo que Jesús está diciendo es, ¿saben? Les está enseñando a través de la oración que todo lo que Él hizo fue para que Dios sea glorificado. Todo, la obediencia. La iglesia camina en obediencia. Amén. La iglesia camina en perfecta obediencia. Cuando Cristo caminó, los años que caminó en esta tierra, todo lo que hizo fue glorificar al Padre. Caminó en perfecta obediencia. Y escuchen, siendo Dios, no escatimó ser igual a Él. Es lo que dice Filipenses capítulo 2. Siendo Dios, se despojó de su deidad, se hizo hombre como nosotros. Fue tan obediente que realmente caminó como vos y como yo. Que pudiendo haber orado y pedirle que una legión de ángeles lo ayuden en la cruz, Él tomó el lugar que merecíamos nosotros y murió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora entonces, si Cristo glorificó al Padre, la iglesia entonces debe glorificar al Padre. La iglesia debe ser obediente en todas las cosas.
Toda nuestra vida debe tener el propósito de mostrar a Cristo en todas las cosas que hacemos. La iglesia tiene un desafío enorme. Vos y yo tenemos un desafío enorme y es que Cristo sea el reflejo de todas las cosas que nosotros hagamos, digamos, pensemos, todo. Aún hasta los pensamientos que nadie conoce, que ninguna persona tan cercana a vos no conoce, esos pensamientos deben glorificar a Cristo en todo momento. Mirá qué difícil, pero es lo que Jesús estaba mostrando en su oración. Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Los discípulos ahí, escuchando a Jesús, entendiendo poco, porque de verdad que no entendieron prácticamente hasta que no lo vieron crucificado, y tampoco entendieron que iba a resucitar hasta que no lo vieron resucitado. Él orando y diciendo, ¿saben? Todo lo que hice fue para glorificar al Padre. Él les estaba mostrando el camino en el cual la iglesia debe caminar. Si la iglesia camina solo, escuchen, para realizaciones o sueños personales, no tiene un fin eterno, entonces está destinada a perderse. Si todo lo que hacemos es para simplemente cumplir metas de hombres, la iglesia está totalmente perdida, yendo a un rumbo que va a terminar mal. La iglesia glorifica al Padre cuando realmente la iglesia camina en su voluntad, cuando realmente el propósito es eterno. Prende todo lo que hacemos, hermanos. De hecho, siempre digo lo mismo cada vez que venimos a este lugar y la iglesia de Jesús se reúne. Yo no sé con qué expectativa uno llega aquí, pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios, atentos a cada vez que cantamos, que cada vez que escuchamos la palabra, porque es un milagro. De verdad, la iglesia es un milagro. Que vos y yo estemos en este lugar hoy es el milagro más hermoso. Porque nadie está sentado aquí por mérito. Nadie está sentado acá porque realmente lo merece. Estamos sentados acá porque hemos sido alcanzados por su gracia. Porque hemos sido realmente restituidos por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido justificados y perdonados delante de Él. Amén. Por ende, esto está bueno para pensarlo. Digo, todo lo que haces, ¿glorifica a Cristo? Bueno, si en este pensar decir, bueno, todavía hay cosas que no logro hacerlo bien. Es parte del desafío de la vida cristiana. Es parte de seguir creciendo. Nuestra meta es glorificarlo a Él en todas las cosas que nosotros hacemos. El segundo punto de esta mañana es que la iglesia tiene un conocimiento pleno de la verdad. Esto es lo que aparece allí en Juan 17, 6 al 10. Jesús va a decir en su oración que ellos han sido salvos, han sido alcanzados. Dice, de los que eran tuyos, los alcancé a todos. O sea, están acá. Estos son los que vos habías predestinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando uno piensa en la salvación, yo quiero decirte que nunca la salvación se debe pensar desde la vista de la casualidad o como algo mágico, ¿verdad? La iglesia, digo, tu salvación, haberte encontrado con Cristo, no es la casualidad de la vida. No es como alguien se encuentra con una persona a la vuelta de la esquina y dice, uy, qué casualidad, mirá, o estuve pensando en vos. No, la casualidad en la salvación no existe, no es algo mágico, sino es el propósito eterno de Dios. Así como los discípulos fueron alcanzados por Cristo, toda la iglesia, hasta que Cristo venga, será el propósito eterno de Dios. Todos los alcanzados, todos los redimidos, todos los que llegarán a conocer a Jesús en su plenitud, es el propósito de Dios, eterno de Dios. Digo, Dios nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Por ende, si vos estás acá, estamos cantando, estás escuchando su palabra, estás comprendiéndola y por gracia eterna de Dios estás y te sentís libre de toda culpa, de pecado, es por gracia eterna del Hijo amado, que te alcanzó, que te llamó a sus caminos, que fuimos llamados por Él, rescatados de la oscuridad plena y Él nos trajo la luz admirable. Yo no sé a veces cuánto nos ponemos a pensar de esto, cuánto nos ponemos a pensar de que realmente no merecíamos nada, hermano. Estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Estábamos fuera de Él. No queríamos a Dios. Pero en su gracia, Él nos iluminó y nos dio vida eterna. Y eso no ha sido magia nunca. No ha sido casualidad. No entramos por la ventana. No. Él nos alcanzó. Él nos llamó por nuestro nombre. Así como abrió la tumba de Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Así nosotros hemos sido rescatados de la muerte. Esta es la maravillosa iglesia de Jesucristo. No se trata de capacidades. La iglesia no está formada por las mejores personas de la sociedad. No es que hay una lista donde dicen, no, estos son lo mejor de lo mejor. Son la elite del mundo. No, somos gente que estábamos destinada al infierno. Pero Dios nos dio vida a través de Cristo. Hermanos, tenemos la mejor posición que una persona pueda tener en esa vida. Y es ser llamados hijos de Dios. Hijos eternos de Dios. Y Jesús, ¿saben? Va a decir ciertas cosas que componen una iglesia sana, en su oración. Lo primero que va a decir es que la iglesia son personas que han sido sacadas del mundo y que ahora viven fuera de los pecados, fuera de todo delito y que
han sido librados de su propia ignorancia. La Biblia, la oración de Jesús va a decir, Padre, ellos han sido quitados de la oscuridad. Digo, la iglesia, si hay algo que nos compone o nos muestra, es que está compuesta por hombres y mujeres que han sido rescatadas del infierno. Y esto debería ser un gozo pleno en la iglesia. ¿Saben? En las reuniones de muchas iglesias está, a veces, como decía el pastor Aleman el otro día, escuchamos con Mary, es Cristo y algo más. Si tu vida no es simplemente Cristo, entonces no hay una comprensión real de lo que es Él. Si es Cristo y el ministerio, si es Cristo o la finanza, si es Cristo o tu vida personal, si es Cristo o tus sueños, entonces no está siendo comprendido la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La iglesia tiene que proclamar esto. Tiene que proclamar que hemos sido rescatados, hermanos. Y que quizás a veces en nuestra humanidad se nos olvida este milagro. Es que nos centramos en un sistema, en un mundo que realmente nos hace creer que nosotros somos los que movemos la mano de Dios. Y realmente fue todo por gracia y misericordia. La iglesia de Jesucristo, como dice Jesús, está compuesta por personas que eran pecadoras, pero que ahora han sido atraídos a la luz admirable. Mira, te invito a que vayamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 2. Vamos a quedar un ratito en Efesios. Efesios 2, del 1 al 3, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esto lo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, miren, ustedes que ahora son parte de la iglesia, más correctamente la iglesia de Éfeso, pero no se olviden, dice Pablo, que ustedes también antes de que Cristo los alcance, eran parte del mundo y vivían como la gente del mundo. Vivían en sus pecados, en sus delitos, obedecían a la ley de su propia carne, su Dios eran ustedes, pero ahora recuerden, dice Pablo, ahora han sido alcanzados por Dios. Fíjense que Pablo no está dando ni siquiera un índice de lo que podía ser un buen hombre. No es que está diciendo, pero a pesar de todo esto, bueno, ustedes querían comportarse bien. No, Pablo está poniendo la realidad cruda. La iglesia está compuesta por hombres que antes eran totalmente malos, que no es que tenían una inclinación al bien, que no había nada bueno en ellos. Pero por la gracia de Dios hemos sido alcanzados. Lo segundo que Jesús va a decir en la oración, en estos versículos, es que fuimos escogidos, llamados para buena obra. No sé cuántos saben esto, pero el Señor te escogió y ahora has sido llamado a hacer buenas obras. Y quiero decirte que esas buenas obras han sido planificadas antes que Él te alcance. Por ende, no hay nada de casualidad. No hay nada de mira lo que está pasando. No, realmente, Dios es bueno. Ya ha sido todo pensado. Miren, Efesios, ahí donde estamos nomás, versículos más arriba, versículo 8, dice 8 al 10, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No hay nada de casualidad. No importa cuántos años hayas tardado en llegar al Evangelio. No importa cuántos años hayas tardado en llegar a ser parte de la iglesia hermosa del Señor. Todo está en su propósito. Quiero decirte algo, que realmente esto nos alienta a seguir orando por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por quienes no conocen a Cristo. Seguimos orando con fervor para que estas personas que hoy están en tu corazón y en tu mente y hace tiempo que le predicas el Evangelio, sigas orando, porque hay un propósito eterno. Porque no importa cuántos años tarden, si el Señor lo ha dictado así, van a llegar. No te canses de orar, no te canses de entender este milagro, que fuimos escogidos. Quizás tarde tiempo, pero Dios va a cumplir toda su promesa. Amén. Lo tercero es que ahora la iglesia comprende la verdad del mensaje. Sus vendas fueron quitadas y ya no ve en oscuridad, sino que sus ojos fueron alumbrados. Dice Jesús, yo les prediqué la verdad que vos me enseñaste y ellos las comprendieron. ¿Cuál es otra marca distintiva de la iglesia? Es que la gente que se congrega domingo tras domingo y es parte de la iglesia comprende el mensaje verdadero, sabe lo que realmente es verdadero. Miren, vamos a Juan capítulo 9.
¿Se acuerdan? Hay una historia en el Evangelio donde Jesús sana a un ciego de nacimiento y allí empieza a haber unas preguntas, los agarran los fariseos, los maestros de la ley y comienzan a interrogarle, preguntándole, ¿quién lo sanó? Un hombre que había sido ciego de nacimiento, ellos no pudieron ver la gloria de Dios, sino que estaban más preocupados de quién era quien los había sanado. Y digo que va a decir este hombre que ahora ve, que fue ciego desde que nació, algo que es muy interesante y que es una frase que quizás todos los cristianos deberíamos decirlo. Dice que cuando estaban interrogando a este muchacho, dice, yo no sé si es un pecador, hablando de Cristo. Respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Esto es lo que todo cristiano debiera decir. ¿Cómo es que tu vida cambió? Esto es lo que una iglesia distintiva tendría que tener. Esperá, pero esa iglesia va a tal persona. Si era un desastre antes en su vida. Va este pibe, va este muchacho o esta joven que en su vida era un lío. ¿Cómo que ahora es cristiana? Bueno, nosotros responderíamos, sí puede ser, antes no veía, pero ahora veo. Ahora veo con claridad que mi Señor es Cristo. Porque la iglesia no está puesta en perfecciones, sino en hombres imperfectos, llamados por la voluntad de Dios. ¿Esto qué me diste? Dijo el Señor. Nosotros hemos estudiado con algunos de los que están acá, los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? No hay uno. No hay un apóstol que uno pueda decir, bueno, este merecía ser apóstol. Desde Pedro, desde Juan, desde su hermano Jacob. No había uno. Eran todos imperfectos. Todos tenían un montón de cosas, de errores. Pero Cristo en su llamado los perfeccionó para un trabajo que es difundir el Evangelio. Así que quiero que podamos entender esto. Porque Jesús está mostrando en la oración que la iglesia se compone por estas personas. ¿Qué personas? Que quizá no son perfectas, pero que han entendido la verdad por medio del poder del Espíritu Santo, que hemos sido transformados por la gloria de su nombre. La iglesia sabe muy bien, por ejemplo, otro punto, ¿quién es Cristo? En su oración Jesús va a decir, ahora ellos comprenden quién soy yo. Saben que vos me has enviado. Saben que ahora que yo soy su Señor y Salvador. ¿Se acuerdan la pregunta que Jesús le va a hacer a Pedro? Hermanos, le dice a sus discípulos, algunos dicen que soy Elías, otros dicen tal, ¿ustedes qué piensan? Y Pedro va a decirle, tú eres el Cristo. Una revelación que no se la enseñó ni carne ni un hombre, sino que el Espíritu reveló a Pedro que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. La iglesia de Jesucristo, si tiene que tener algo en claro, es saber quién es Jesús. A Jesús no fue un revolucionario, como yo pensaba cuando era joven y llegué a la iglesia. Yo ponía en la misma escala a Jesús y al Che Guevara. Perdón, Señor, perdóname. Pero en esa, ¿cómo se dice? El sincretismo de pensamientos, yo ponía a Jesús como un revolucionario, hasta que la luz entró en mi corazón y pude ver al verdadero Jesús, al Salvador del mundo, a mi Rey. Ese es Cristo. La iglesia tiene que saber que ese es Jesús. Hace unos años, cuando nosotros fuimos a la única, ¿cómo se dice?, campamento que fui, y el último que voy a ir, no voy más, no fui a otro, pero los dos llovía. En este llovía un montón. Un campamento de jóvenes donde había una imagen de Cristo muy divertida, muy linda. Obviamente no es Cristo, uno lo sabe, ¿no? Nosotros no tenemos imágenes, pero representaba. Y en un momento de la noche se armó un bailongo en el campamento cristiano. Y uno miraba así y veía a Cristo arriba de los hombros de los jóvenes. No, ustedes se ríen, yo quería llorar, teníamos que romper. Era una falta de respeto. Bueno, pero no es Cristo, es una imagen de... No, porque la gente confunde, la iglesia se confunde. La iglesia habla de jóvenes radicales y creen que ser joven radical es parecido al mundo. Pero un joven radical realmente es alguien que se guarda para su esposa, para su esposo, que vive en santidad, que honra a Dios en todas las cosas. Eso es un joven radical realmente. Una iglesia que comprende quién es Jesús, que todo lo que hace lo hace con temor y temblor porque comprende realmente que no es un juego, que no es ese amigo como todos a veces pensamos, esa cosa que tenemos de Jesús es mi amigo, ¿no? Este amiguismo que lo disminuye. Y Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. No hay nadie como Él. Por ende, cuando Jesús dice, estos comprendieron, ellos saben ahora, han visto mi gloria. Ellos comprendieron que Cristo era el apóstol de Dios. Usted sabe eso. Ustedes saben que Jesús fue nuestro primer apóstol, así decirlo. A veces hablamos de lo apostólico en este tiempo, ¿no? Y la gente pide apóstoles y apóstoles por donde salgan, por donde vos camines. Y uno dice, ¿para qué queremos más apóstoles si nuestro gran apóstol es Cristo? Mira lo que dice Hebreos 3. Hebreos 3, capítulo 1, versículo 1 en adelante, 1 y 2, dice, así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Los que tienen la Reina Valera va a decir apóstol de Dios, enviado. Ellos comprendieron que Cristo había sido enviado por el Padre y que Jesús y el Padre eran uno.
Esto está en la oración de Jesús, Juan 17. Ellos han comprendido que yo fui enviado por ti y que vos y yo somos uno. De que el Padre y Cristo uno eran. La iglesia no solo le pertenece, sino que caminan protegidos con Dios. Digo, si nosotros no comprendemos estas juntos en esta oración, digo, Jesús lo dijo y Juan los plasmó muy bien en la palabra de Dios. ¿Saben? Jesús es el enviado, es Él. La iglesia no comprende esto, no puede avanzar. Luego vamos a ver que Jesús va a orar diciendo que la iglesia está protegida por Él. Lo vamos a ver a Jesús así, por así decirlo, en un intercesor, en el intercesor de nuestras almas. Él en la oración va a decir, yo los protegí mientras estuve aquí en la tierra. Ahora ruego que vos los guardes, que vos los protejas de todas las cosas. ¿Se acuerdan? Primera de Juan, capítulo 2 y 1 dice, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Saben? Jesús intercede por nosotros. Y en el tiempo donde Él caminó en su ministerio, los apóstoles no se perdieron. La iglesia no se va a perder tampoco. Algo que dijo Johnny el domingo pasado es que cayeron reinos, naciones, pero la iglesia camina hacia un destino glorioso. Y yo pensaba, ¿cuán conscientes estaban los discípulos de que ellos eran resguardados de Cristo, eran resguardados a través de Jesús? No creo que hayan tenido mucha noción de esto. Pero saben, si los discípulos no perecieron, si los discípulos no cayeron, si los discípulos no abandonaron, se sostuvieron, fue por gracia de Cristo, porque Él los guardó. Quizás no estaban conscientes. La pregunta ahora es, ¿cuán consciente está la iglesia de saber que si no pereces, que si no has caído, que si todavía persistís en el amor de Dios, es por Él, es que has sido guardado? Quizás se nos olvida esto. Quizás a veces pensamos, ¿será que Dios realmente me está guiando en el camino? Quiero decirte que sí, que Él te está guardando y que Él no va a dejar que la iglesia perezca. Él no va a dejar porque Él nos está sosteniendo. Amén. La iglesia es sostenida por Cristo. Es muy interesante esto. Luego Jesús va a decir en sus oraciones que Él ha glorificado a Dios y que Él se glorifica en sus discípulos. La iglesia de Jesucristo es la gloria de Cristo. Ahora, ¿cómo es esto? La iglesia es quien muestra entonces la gloria del Hijo al mundo. Esta nueva humanidad nacida en Cristo refleja la gloria del Hijo. Muestra las virtudes de aquel que los salvó. Miren, vamos a 1 de Timoteo. Es muy interesante esto. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Verdades de nuestra fe, dice. Vamos del 14. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Pablo escribiendo a Timoteo. Para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ahora, cuando uno lee la primera carta de Timoteo, va a ver algo muy interesante, que si vos lees más arriba en el contexto de estos versículos, vos lo que vas a ver es a Pablo explicando y hablando acerca de los obreros o los líderes de la iglesia. Y acá vamos a ver por qué la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque realmente las personas que componen el cuerpo de Cristo son personas totalmente comprometidas con el reino de Dios. Cuando Pablo está hablando de los líderes, vamos a ver estos líderes, estos que realmente deben glorificar a Cristo en todas las cosas, son personas santas, que cuidan bien de su casa, que protegen, que tienen a sus hijos en sesión de la palabra, que tienen a su familia en la obediencia a Cristo, que son hombres con una integridad, unas mujeres con una integridad intachable. De eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata de cuánta capacidad tenemos, sino realmente de nuestra santidad, de cuánto nosotros nos esforzamos para apartarnos del pecado y del mal y poder glorificar a Dios en todas las cosas. Si Cristo no es glorificado, si realmente nosotros no podemos mostrar a Jesús en las cosas que hacemos, entonces realmente estamos fallando. Esta es la pregunta que surgió el domingo pasado. ¿Qué vería de la iglesia o de nosotros si un no convertido entra? ¿Sentiría el respeto por Jesús, el amor por Cristo? ¿Nosotros seríamos un reflejo de Jesús a las personas? Nosotros necesitamos entender y ver estas cosas. Si Pablo está mostrando a Timoteo que para ser un líder de la iglesia, para servir en la iglesia de Jesucristo, los parámetros son altos, porque la iglesia de Jesús es una, es santa, católica, es apostólica. Es una, pero también es santa. Sus miembros han sido santificados por el Hijo. Por ende, todo lo que hacemos, todo lo que comprende en cuanto a la iglesia, tiene que ver con esto. Esto que Jesús dijo en su oración de sacerdotal, yo me glorifico en ellos. Los elegí no por sus capacidades, pero han comprendido la verdad, han visto que yo soy el Hijo de Dios. El último punto, la iglesia unida, resguardada por Dios. En la oración de Juan 17, del 11 al 12, Jesús sabía que su tiempo estaba por terminar y su oración es tranquilizar a los corazones de los discípulos, que lo más probable es lo que hoy decíamos, no entendían mucho
o estaban un poco confusos de lo que Jesús iba a hacer. Así que Jesús va a orar por ellos. ¿Y para qué? Primero, ellos debían entender que Cristo los cuidó todo el tiempo. Que si pasaron por momentos difíciles, atravesaron mares, vientos, persecución, de todas las cosas, Cristo lo guardó. Quizás ellos no eran tan conscientes de esto, pero los discípulos no perecieron por sus fuerzas o por su perspicacia, sino porque Jesús lo guardó. Quizás nunca se han percatado de estas cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando los vientos soplaron fuerte, ellos estaban en la barca y comenzaron a hundirse y Jesús estaba durmiendo allí, los despertaron? Ellos se asombran. Cuando uno lee la palabra y él para el viento, para el mar, ellos dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos, que aún los mares le obedecen. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue su realidad de los discípulos? ¿Se habrán dado cuenta que Dios mismo dormía en su barca? Que habían sido protegidos por Él. ¿Se habrán dado cuenta? Porque Jesús está orando diciendo, ¿sabes? Padre, ninguno se perdió de ellos. Los guardé mientras yo estaba con ellos. Han sido guardados. Quizá nosotros, vuelvo a repetir, no somos conscientes también de que si seguimos de pie caminando hacia la patria celestial, si comprendemos, si podemos vivir para su gloria, es porque nos ha guardado, porque su Espíritu nos ha guiado todo el tiempo. Digo, que nunca entre en nosotros, que nunca entre en vos que hoy sos parte de la iglesia, este pensamiento de creer que si estás de pie, que si estás realmente todavía en la iglesia es por capacidades, sino porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha guardado todo el tiempo. Si ustedes leen Hebreos 11, conocidísimo, el pasaje de la fe, donde el autor de Hebreos va a hablar acerca de personas que recibieron a personas familiares muertos, que anduvieron errantes por el desierto, que escaparon, que han sido golpeados. La pregunta es, ¿qué sostuvo a esa gente? ¿Cómo esas personas, que aún Hebreos encima lo pone más triste porque dice, viendo el cumplimiento no lo vieron? Ellos miraron de lejos todas estas cosas. ¿Qué los sostuvo? Dos cosas, el conocimiento de quién era su Dios y el segundo, que Dios ha sido tan bueno que los guardó en todo momento. Y uno pregunta, pero murieron algunos. Aún la muerte es la respuesta santa de Dios. Aún las cosas negativas que nosotros pensamos que son negativas, es una respuesta santa de nuestro Señor. ¿No entendemos? No, claro que no entendemos. Pero podemos decir, como dijo Jesús, yo los guardé. Él nos guarda en todo momento, en todo tiempo. Los discípulos tenían que comprender, escucha esto, que ellos tenían una misión y que estos 3 años de entrenamiento intensivo en la mejor universidad que un hijo de Dios podía tener, tenía un propósito. Jesús va a decir en su oración, los guardé, pero yo ahora me voy. ¿Qué piensan? ¿Qué pensarían los discípulos con esta oración? ¿A dónde te vas, Señor? ¿Cómo que nos vas a dejar solo? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Se nos va el que resucitó muertos, el que sanaba enfermos, el que alimentaba a las multitudes, el que hacía milagros. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, Jesús dice en un momento, ustedes tienen que comprender que la misión nunca fue estos 3 años. Porque saben, vuelvo a repetir, si Jesús le hubiese preguntado a los discípulos, ¿ustedes quieren venir conmigo? ¿Qué le hubiesen dicho los discípulos? Obvio, ¿cómo no voy a querer estar con vos? Por así decirlo, tengo mi vida resuelta. Te voy a hacer un montón de cosas, Señor, pero Jesús está diciendo en su oración, yo me voy. Ahora necesito que los guardes a estos. Y de hecho no ruego por el mundo, por estos, por los que van a quedar, por los que todavía no saben que van a trastornar el mundo entero, por los que todavía no saben que su vida será puesta de tal forma que 2000 años más tarde se seguirán hablando de ellos, de estas personas. Por ende, la misión que los discípulos tenían sigue siendo la misión de la iglesia. Esa misión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué la iglesia no va a perecer? Porque hay una misión y somos resguardados por Cristo. En otras palabras, Jesús les está diciendo, hermanos, a sus discípulos en la oración, comprendan esto. La vida de ustedes no fue simplemente estos 3 años. Ustedes van a morir por causa del evangelio. Van a llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo. Iglesia amada, nosotros también tenemos que tener ese recordatorio en nuestra mente. No tengas miedo de ser la iglesia de Jesucristo. No tengamos miedo en este tiempo de ser la iglesia de Cristo. Aunque la verdad hoy se esté pisoteando, aunque hoy la verdad está puesta en juego todo el tiempo, no tengas miedo. Recordad las palabras de Jesús. Él nos guarda. Él nos guarda. Él intercede por su iglesia. Él realmente está llevando a la iglesia a un destino glorioso. Esta misión de hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra es la misión de la iglesia. Una iglesia sana tiene que comprender eso, que tiene que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ven? Por ende, Jesús dijo, yo los guardé, ahora te pido por ellos, no tengas miedo. Que podamos comprender y entender esta oración de Jesús. Anda a tu casa, lee Juan 17, volvé a ver cada punto, porque realmente sus oraciones, esto siempre tenemos que comprender, las oraciones hablan mucho de lo que somos nosotros. Y Jesús en esta oración va a mostrar realmente su anhelo por su iglesia, por sus discípulos.
Recordemos esto. El domingo que viene veremos un poco Judas, el que se perdió. Continuaremos hablando de la unidad. Jesús va a decir en este último versículo que ellos se mantengan unidos. La iglesia no solamente está unida, sino que busca intencionalmente la unidad. Intencionalmente. Decir simplemente que estamos unidos está bien, pero hay que buscarla constantemente, porque por nuestra unidad el mundo va a creer, va a decir Jesús un poquito más adelante en su oración. La iglesia es una, se mantiene unida en todo tiempo. ¿Cómo? Defendiendo la verdad. Así que te invito a que vos puedas comprender en esta mañana esta oración y que la iglesia está totalmente resguardada por eso. No vamos a perecer, hermano. Pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, somos parte de Él. Amén. Te invito a que te pongas de pie, vamos a tener un tiempo de oración, luego tendremos la cena del Señor.